Estamos el día de hoy ya en la recta final de nuestro año cristiano. Ya cada vez estamos más cerca. Estamos a muy pocas semanas ya eh, del final del año. Nos quedan si acaso mes y medio de este año cristiano. Pues damos gracias a Dios de que yo creo que hemos tenido un año muy bendecido y de mucho crecimiento. Y el día de hoy pues estamos hablando de que todas estas cosas que hemos estado aprendiendo, que hemos estado viviendo, todo el crecimiento que como creyentes hemos tenido, que yo creo que hemos tenido en este año cristiano, no es una casualidad. Y es muy importante para nosotros cristianos el saber y el gozarnos de que nuestra misma relación con Dios no es una casualidad, no es un accidente, sino un plan intencionado. Y es importante ver cómo el Señor preparó la Escritura pensándola de tal manera que a través de los años y los años y los años sigue formando y sigue fortaleciendo la relación de su iglesia con Él. Y pues este proyecto para nuestra salvación es el hilo central, pues de lo que digo, ¿no? De la historia bíblica. No nada más estoy hablando de los hechos históricos, sino del mismo mensaje en general, en global, de lo que la palabra enseña. Porque ya sea a través de hechos históricos, de eventos arqueológicos o cosas así más físicas, o a través de las vidas de los santos, vemos que el Señor va preparando como una antesala, el Señor va presentando una antesala de lo que Él preparó para nosotros como individuos, para nosotros como personas. Y no es que el Señor se fue inventando cosas sobre el camino, sino que Él tenía un plan que lo fue presentando para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Esa es la palabra que utiliza el Señor en la Escritura. Y el pasaje del Antiguo Testamento de esta mañana precisamente nos habla de esta verdad que estoy diciendo en este momento. Nos habla de esta realidad que el Señor diseñó y preparó para nosotros. Y si nosotros vemos en el epígrafe de Isaías 45, vean lo bonito que dice: encargo de Dios para Ciro. Y fíjense que este pasaje, Isaías 45, bueno, de hecho, si nos vamos desde el versículo 28, Isaías 44, 28, hasta el versículo, continuando en el capítulo 45, fíjense que este es uno de los pasajes más importantes, digamos, más resaltables del libro del profeta Isaías. Y no nada más porque es un texto fascinante desde el punto de vista científico, sino porque también es un pasaje que presenta el bien intencionado plan de Dios para nosotros, presentado precisamente en este pasaje. Fíjense que la palabra de hoy refiere en este pasaje uno de los reyes más grandes de la historia. No nada más estoy hablando desde el punto de vista religioso, verdaderamente es uno de los reyes que se compara a los grandes, más bien que está al nivel de los grandes conquistadores de la historia humana. Y es que estamos hablando del gran rey Ciro, rey de Persia. Y este hombre pues fue, lo que aquí describe la palabra es un relato perfecto de lo que fue Ciro en sus conquistas y en sus acciones. Y no nada más aquí estamos hablando de que Ciro es un escogido de Dios, sino que también él es símbolo de la libertad del pueblo de Dios. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, el punto más triste, el punto más difícil de toda la historia del pueblo de Dios después de Egipto es lo que nosotros conocemos como la cautividad de Babilonia.
Y vean, tan importante es el evento de la cautividad de Babilonia, que la mitad, prácticamente podemos decir literalmente, del Antiguo Testamento se trata del Señor queriendo evitar estos 70 años de sufrimiento. Y vean ustedes, prácticamente todo lo que no es Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Pentateuco, se trata del antes, durante y después de la cautividad de Babilonia. Y es un evento que pues no nada más es impactante para la historia humana, sino que literal ocupa la atención de la mayor parte del Antiguo Testamento. Y es muy triste ver cómo el Señor busca los medios para evitar la cautividad en Babilonia, pero en su rebelión el pueblo de Israel se lo gana. Entonces vean ustedes, la cautividad babilónica no es cualquier cosa. Y por eso, porque es un evento, es una situación tan importante, el hecho de que Ciro haya sido el que puso fin a esa situación, lo coloca de hecho entre los grandes personajes de la palabra de Dios. De hecho, para los judíos, muchos de ellos llegaron a creer que Ciro era el Mesías, que Ciro era el Mesías prometido, y de hecho, pues es uno de los nombres más comunes entre los judíos porque es un nombre de honor. Es un honor que te llamen como el gran libertador. Y pues sí, verdaderamente este siervo que llama el Señor tuvo un ministerio inigualable. Cuando Ciro tomó prácticamente sin resistencia a la ciudad de Babilonia, una de las cosas que él hizo entre los muchos derechos humanos que promovió fue el permitir que los hebreos regresaran a Jerusalén. Y fue gracias a Ciro y su apoyo, digamos, relativo, que pues el pueblo de Israel pudo continuar en su vida incluso después de la caída de Babilonia. Pero ese es el evento, esa es la historia, ¿no? Está lleno de registros históricos y todo eso, pero lo que hace más impresionante este pasaje, y esto los arqueólogos cristianos lo descubrieron hace mucho tiempo y nos habla de la importancia de la escritura, es que este pasaje, esta profecía que habla el profeta Isaías, que empieza desde el 28 hasta el 45:7, fue predicada por el profeta 150 años antes de que el rey Ciro siquiera naciera. Y cuando estudiamos el hebreo en el que está escrito Isaías 45, cuando estudiamos el tiempo en el que la datación nos refiere este pasaje, es impresionante ver que el Señor está hablándole personalmente a un rey que ni siquiera había nacido. Y por si esto fuera poco, cuando Ciro, después de que conquista Babilonia, cuando Ciro nos habla de sus razones para conquistar Babilonia, y este documento lo tenemos también, es un cilindro como de este tamaño. Cuando Ciro nos habla de sus razones, de sus motivaciones y de sus victorias, Ciro habla de que el Dios de los dioses lo llamó y le entregó el mundo en sus manos. ¿Y saben qué cosas refiere Ciro? Ciro habla de esas características. Dice, me tomó por la mano. Luego dice, me llamó por mi nombre. Y luego dice, me llamó su escogido. Y para las personas que nos gusta la arqueología, esto es una cosa impresionante, porque dos documentos que datan de 150 años entre ellos refieren la misma realidad. Y Ciro, el gran conquistador, da testimonio de que su victoria sobre Babilonia y la libertad a los pueblos fue un decreto del Dios de los dioses.
Eso es lo arqueológico. Pero a nosotros como cristianos todavía más allá de lo que nos dice la arqueología, lo que nos dice este gran evento que nos confirma la Escritura, es el hecho de que el testimonio y el llamado de Ciro es igual, o más bien está inspirado el llamado de Ciro en el llamado que todos los creyentes hemos tenido en Cristo Jesús. Porque así como nos fascina la evidencia arqueológica bíblica, deberíamos quedarnos sin palabras a la hora de descubrir que el llamado de Ciro no es diferente al nuestro. Claro, el Señor no nos llama a tomar Babilonia y a conquistar Jerusalén. No, pero nuestro llamado espiritual es igual o más glorioso que el llamado del propio Ciro. Y es que todo cristiano, hermanos, y esto lo leemos en Efesios del 1 al 7, lo leemos en el Nuevo Testamento, en muchas palabras en donde el apóstol San Pablo lo refiere, nuestro llamado es igual al que en este momento recibió. Dice Efesios 1:4 en particular que el Señor nos escogió, nos llamó, nos seleccionó, nos amó, en una palabra, que el Señor nos amó, en una palabra, desde antes de la fundación del mundo. En Ciro son específicamente, y eso les digo es arqueológicamente, que con Ciro fueron 150 años. Pero eso fue en su ejemplo, desde el punto de vista histórico. Pero en el nuestro, el Señor nos llamó a ser suyos desde antes de la fundación del mundo. Y fíjense lo importante que es esto. El Señor nos soñó a todos nosotros como individuos para que fuéramos parte de su reino. Qué bonito es ver que Ciro ni enterado estaba y en su vida poco a poco se da cuenta de un llamado que él había recibido siglos antes de que siquiera naciera. Y eso es lo mismo. O sea, nosotros en el caso de Ciro, y eso van a decir muchos, pues bueno, Ciro tenía, pues obviamente Ciro tiene la profecía de Isaías, que pues habla de él, y luego tenemos también su cilindro, donde Ciro da testimonio de ese llamado. Pero yo ¿dónde tengo eso? ¿No? Es que yo quiero mi nombre, en qué profecía encuentro mi nombre? Y es que fíjense que esto es importante porque el llamado de Ciro vemos que no es una cosa improvisada. Nuestro llamado cristiano tampoco es una cosa improvisada. Es un proyecto que Dios preparó desde la eternidad. Y así como el Señor lo hizo aquí en Isaías 45 con Ciro, lo hizo también con nosotros. Y es que ¿saben cuál es el problema? Que actualmente en nuestro mundo la tendencia es decir que todo es un accidente, que todo es casualidad. Y pues no nos sorprende que haya doctrinas dentro y fuera de la iglesia que quieran negar o vulnerar el hecho de que Dios nos escogió desde la eternidad. Y lo estábamos estudiando en la escuela dominical. Todas las doctrinas que enseñan que la relación con Dios inicia una vez que tú decides, vulneran y dicen que tu salvación depende de eso. Es decir, que está improvisado, como si Dios anduviera improvisando situaciones. Pero no, hermanos, la palabra nos enseña es que fuimos escogidos por amor desde antes de nacer. Y les digo, el llamado de Ciro, de hecho, está inspirado en el de todo creyente. ¿Ustedes creen que Dios se le ocurrió, voy a llamar a Abraham, ahorita que lo ando viendo por allí? El llamado de Abraham estuvo presente en el corazón de Dios desde antes de que Dios creara la humanidad. Y nuestro llamado como cristianos estaba en la mente de Dios. Nuestro llamado como cristianos estaba delante de Dios desde incluso antes de que Él formara
a la humanidad. Y les digo, pero muchos quieren que, a ver, ¿en dónde está mi pasaje? Yo quiero un pasaje como el de Isaías. Pero dense cuenta que nosotros como cristianos no se trata nada más de un pasaje que nos refiera. Toda la escritura habla de nosotros. El Señor no nada más inspiró una profecía. El Señor inspiró toda la palabra de Dios para que para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Qué profecía necesitas si la tienes en toda la escritura? Toda la escritura da testimonio que el Señor te escogió desde antes de nacer. Ahí está tu profecía. Y por cierto, si quisiéramos encontrar nuestro nombre, el Señor sí nos llama por nuestro nombre. Y el Señor sí lo hizo. Ese día que cuando estando bebés, cuando estábamos en brazos, el Señor dijo a través, así como aquí dijo a través del profeta, el Señor dijo a través del pastor, yo te bautizo, tal persona, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese día el Señor pronunció nuestro nombre. Y vemos que allí el Señor nos llamó suyos, nos llamó por su nombre, por nuestro nombre. Si ustedes revisan allí en el versículo 40, en el capítulo 45, perdón, dice en el versículo 1, dice, el cual yo tomé por su mano derecha. Esa es una referencia de cuando el papá en el Medio Oriente llevaba a su hijo para presentarlo, en el caso de los judíos, para presentarlo delante de Dios. Cuando el Señor dice que tomó a Ciro, fíjense esa referencia, o sea, no es un chistecito nada más. Cuando el Señor dice que tomó a Ciro por la mano, es la referencia de un papá llevando a su hijo a presentarlo delante de Dios. Y el Señor, cuando tomó nuestra mano, no nada más nos llevó a su presencia, sino que también nos formó y hasta el día de hoy nos sostiene. El Señor es quien sostiene nuestra diestra, como dice el Salmo. Sí, el Señor también nos llamó por nuestro nombre el día que nos bautizó y nos lleva de la mano a través de la palabra de Dios. Nos lleva de la mano a través del Espíritu Santo que habla a nosotros todos los días a través de la Escritura. Y nos lleva de la mano a su lado. Y habrán veces en que dudemos de nuestra elección cristiana, obviamente, eso siempre pasa. O que no nos sintamos escogidos, pero fíjense lo bonito, ¿qué dice Jesús en Mateo 22, 21? ¿Por qué usa la imagen del César? ¿Por qué de repente cuando dicen que sí hay que dar tributo, por qué usa la imagen de César? Porque el Señor dice, esto es de César porque tiene la imagen de César en esto. Y dice, y entonces todo lo que no lleva la imagen de César, ¿quién lleva? La imagen de Dios. Y hermanos, nosotros llevamos la imagen de Dios, nosotros llevamos el sacrificio del Señor en nosotros y eso nos hace escogidos, eso nos hace siervos escogidos. De tal manera que las promesas que leemos y los sacramentos en los que nos refugiamos son la certeza de que hemos sido escogidos por Dios. Y dice Filipenses 1:6 para terminar, dice Filipenses 1:6 para terminar, San Pablo dice, estando persuadidos de esto, que el que inició en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ahí está nuestro llamado, y el que nos llamó desde antes de la fundación del mundo, está con nosotros el día de hoy y estará con nosotros en la eternidad. Y eso es lo que nosotros creemos y eso es lo que nosotros predicamos.